Mi madre me robó $45 de mi educación y se casó sin invitarme, pero cuando mis abuelos la demandaron por fraude, los obligaron a vender todo y escribir cartas de disculpa que nunca olvidarán. Tengo 28 años. Trabajo en finanzas en Chicago. Y honestamente, necesito contar esta historia, porque lo que mis padres me hicieron básicamente me dejó sin familia durante años. Y cuando digo sin familia me refiero a que literalmente me borraron de sus vidas, como si nunca hubiera existido. No me invitaron a sus bodas, no me llamaban en mi cumpleaños, nada. Y lo peor de todo es que robaron el dinero que mis abuelos habían guardado para mi educación. Supongo que debería empezar por el principio, cuando todavía éramos algo parecido a una familia normal. Aunque mirando hacia atrás, normal es una palabra muy generosa para lo que teníamos. Crecí en un pueblo pequeño en Ohio, de esos donde todo el mundo conoce a todo el mundo y los chismes corren más rápido que el internet, y cuando tenía como 8 años las cosas empezaron a ponerse feas en casa. Mis padres, Linda y James, peleaban constantemente. O sea, no eran peleas normales de pareja, por quién sacó la basura o qué ver en la tele. Eran gritos a las 3 de la mañana, portazos, mi mamá llorando en la cocina, mientras mi papá se iba en su camioneta a quién sabe dónde. Yo me quedaba en mi cuarto con la almohada sobre la cabeza tratando de no escuchar, pero en una casa pequeña es imposible no darte cuenta de que todo se está desmoronando, ¿sabes? Y la cosa es que nunca me explicaron nada. Yo era solo un niño tratando de entender por qué mis padres se odiaban tanto de repente. Porque antes no era así. O al menos yo no lo recordaba así. Todo se puso peor cuando mi papá perdió su trabajo en la fábrica. Tenía como 44 años en ese momento, y había trabajado ahí desde que salió de la preparatoria, tipo 25 años en el mismo lugar, y de la noche a la mañana, lo despidieron cuando la planta cerró. El dinero se volvió un problema constante. Ya no podíamos comprar las cosas que antes comprábamos sin pensarlo. Mi mamá tuvo que conseguir un segundo trabajo en un diner local, y mi papá se la pasaba llenando aplicaciones y bebiendo cerveza en el garaje. Las peleas se intensificaron porque ahora era todo sobre dinero, sobre quién no estaba contribuyendo lo suficiente, sobre facturas sin pagar y tarjetas de crédito al límite, y yo ahí en medio sin saber qué hacer más que mantenerme invisible. Cuando tenía 10 años, se divorciaron finalmente, y fue uno de esos divorcios feos, donde los abogados se llevan todo el dinero que supuestamente no tenían para pelear. La batalla por la custodia fue brutal. No porque alguno de los dos me quisiera realmente conmigo, me doy cuenta ahora, sino porque ninguno quería que el otro ganara. Era como si yo fuera un trofeo, o algo así, no su hijo. Al final llegaron a un acuerdo de custodia compartida, que básicamente significaba que yo pasaba una semana con cada uno alternando, viviendo de una casa a otra con una mochila llena de ropa arrugada, sin tener un espacio que realmente sintiera mío. Mi mamá se quedó con la casa familiar, y mi papá se mudó a un apartamento del otro lado del pueblo, uno de esos lugares deprimentes con alfombra café y paredes delgadas donde puedes escuchar a los vecinos discutir a todas horas. Los siguientes años fueron raros, tipo realmente incómodos, porque mis padres apenas me hablaban excepto para preguntarme cosas básicas, como si había hecho la tarea o si necesitaba algo para la escuela. No había conversaciones reales, no había momentos de padre e hijo o madre e hijo, solo existencia paralela en el mismo espacio. Mi mamá trabajaba todo el tiempo en el diner. Llegaba a casa exhausta y se quedaba dormida frente al televisor, y mi papá consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de autopartes, pero siempre parecía resentido, como si la vida le hubiera hecho una injusticia terrible, y todos debíamos pagarlo de alguna manera. Lo que sí tenía, y esto es importante, eran a mis abuelos, tanto paternos como maternos, que fueron las únicas personas que realmente me trataron, como si importara durante todos esos años. Frank y Rose, los padres de mi papá, tenían una granja pequeña en las afueras del pueblo donde criaban algunas vacas y gallinas, nada elegante pero era honesto, y Walter y Evelyn, los padres de mi mamá, tenían una ferretería en el centro que había estado en la familia por décadas. Ellos me recibían los fines de semana cuando podían. Me daban de comer comidas reales, me preguntaban cómo me iba en la escuela, de verdad, no solo por cumplir, y me hacían sentir como si no fuera una carga o un error. Walter solía decirme, vas a ir a la universidad y vas a salir de este pueblo, vas a hacer algo grande, y yo le creía porque él era la única persona que parecía tener fe en mí.
No sabía en ese momento que mis 4 abuelos estaban juntando dinero para mi educación, guardando cada dólar extra que podían para asegurarse de que yo tuviera una oportunidad que mis padres nunca me darían. Pasé la preparatoria básicamente en piloto, automático. Sacaba buenas calificaciones porque sabía que esa era mi única salida de ese lugar. Trabajaba medio tiempo en una gasolinera para tener mi propio dinero, y contaba los días hasta poder irme. Mis padres para entonces ya estaban saliendo con otras personas, mi mamá con un tipo llamado Paul que trabajaba en construcción y parecía agradable en la superficie, y mi papá con una mujer llamada Michelle, que era como 9 años menor que él, y trabajaba como secretaria en una oficina de seguros. Ninguno de los dos me presentó formalmente a sus nuevas parejas. Tipo, yo los conocí por accidente cuando aparecí en casa en el momento equivocado, y fue incómodo para todos porque era obvio que yo era un recordatorio de sus vidas anteriores que preferían olvidar. Cuando cumplí 18 y me aceptaron en Ohio State University, fue como si pudiera finalmente respirar. Mis abuelos me ayudaron con todo el proceso de aplicación. Frank y Rose me llevaron a visitar el campus, Walter y Evelyn me compraron todo lo que necesitaba para el dormitorio. Y mis padres básicamente firmaron los papeles necesarios, y eso fue todo. El día que me fui a Columbus, que está como a 2 horas de mi pueblo, mi mamá me dio un abrazo rápido en la entrada de su casa y dijo, «Cuídate, llama si necesitas algo», pero su tono dejaba claro que no esperaba ni quería realmente que llamara. Mi papá ni siquiera estaba en casa cuando fui a despedirme. Dejó una nota en la mesa de la cocina que decía, «Buena suerte en la universidad». Eso fue todo. Ni siquiera firmó con su nombre o puso un corazón o algo, solo esas palabras en su letra descuidada. Los primeros 2 años de universidad fueron increíbles. La verdad, conocí a gente genial, incluyendo a mi compañero de cuarto Kevin, que se convirtió en mi mejor amigo. Estudié finanzas, que resultó ser algo en lo que era bastante bueno. Y por primera vez en mi vida sentía que estaba construyendo algo mío, algo que no estaba contaminado por el resentimiento y la amargura de mis padres. Llamaba a mis abuelos cada semana, alternaba visitas entre las dos parejas cuando iba a casa en vacaciones, pero evitaba a mis padres lo más que podía. Ellos no me buscaban tampoco, tipo podían pasar meses sin que supiera nada de ellos, y honestamente me había acostumbrado a esa distancia. Me decía a mí mismo que era mejor así, que no necesitaba su aprobación o su amor porque nunca lo había tenido realmente de todas formas. Entonces pasó algo que cambió todo y me hizo darme cuenta de hasta qué punto mis padres realmente me habían borrado de sus vidas. Tenía 20 años, estaba en mi tercer año de universidad, y un día estoy revisando Facebook como se hace cuando estás procrastinando estudiar para un examen, y de repente veo fotos de la boda de mi mamá con Paul. Fotos de su boda, y cuando digo que me quedé congelado mirando la pantalla, no estoy exagerando. Literalmente me quedé ahí sentado en la biblioteca con la boca abierta porque no podía procesar lo que estaba viendo. Mi mamá se había casado. Había tenido una ceremonia completa con vestido blanco y pastel y decoraciones, y no me había invitado. Ni siquiera me había dicho que se iba a casar. Nada. Las fotos mostraban a un montón de gente que yo conocía del pueblo, vecinos, sus compañeras de trabajo del diner, hasta algunos primos lejanos. Pero yo no estaba ahí. Y en ninguna de las fotos alguien parecía estar preguntándose dónde estaba su hijo, ¿sabes? Llamé a mi mamá inmediatamente. Las manos me temblaban mientras marcaba, y cuando contestó con ese tono casual de, «Oh, hola Matthew, qué sorpresa», casi pierdo la compostura. Le pregunté directamente, «¿Es verdad que te casaste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me invitaste?» Y ella hizo una pausa larga. Tipo podía escucharla respirar del otro lado. Y luego dijo con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable, pero sabías que estaba siendo defensiva. Bueno, fue algo pequeño. No queríamos hacer un gran escándalo. Y además pensé que estarías ocupado con la universidad y no querrías venir de todas formas. No querrías venir. Como si esa fuera una razón válida para no invitar a tu único hijo a tu boda, como si ella hubiera hecho algún esfuerzo por preguntar o darme la opción de decidir por mí mismo. Le dije, «Mamá, podrías haberme dicho, al menos haberme dado la oportunidad de estar ahí si quería», y ella solo dijo, «Mira, Matthew, Paul y yo estamos empezando una nueva vida, y necesitamos espacio para hacerlo. Espero que lo entiendas». Y luego básicamente terminó la llamada diciendo que tenía que ir a trabajar. Pensé que no podía sentirme peor, que ese era el fondo absoluto de la traición parental, pero estaba equivocado porque 2 semanas después, 2 semanas,
Recibí una llamada de mi abuela Rose, la mamá de mi papá, y ella sonaba alterada, tipo realmente molesta, y me dijo, Matthew, ¿sabías que tu padre se casó el fin de qué, semana pasado? Y ahí fue cuando supe que mi papá también lo había hecho. También se había casado con Michelle sin decirme nada, sin invitarme, sin siquiera tener la cortesía de avisarme después del hecho como había hecho mi mamá. Rose me contó que se había enterado por una vecina, que había ido a la ceremonia, que había sido en el ayuntamiento seguida de una pequeña recepción en un salón rentado, y que cuando ella lo confrontó, él solo dijo que era su vida privada, y que no tenía que explicarle nada a nadie. Decidí llamar a mi papá también. Necesitaba escucharlo de él. Necesitaba saber si realmente me había excluido a propósito, o si había alguna explicación que pudiera tener sentido aunque fuera horrible. Contestó después de varios timbrazos, y cuando le pregunté sobre la boda, sobre por qué no me había dicho nada, su respuesta fue peor de lo que podría haber imaginado. Me dijo, y esto lo recuerdo perfectamente porque las palabras quedaron grabadas en mi cerebro, Matthew. Tú eres parte de mi pasado, de un tiempo de mi vida que prefiero olvidar. Michelle y yo estamos construyendo nuestro futuro, y necesito dejar atrás los errores que cometí. Los errores que cometí. Ah, me llamó un error. Básicamente, me dijo que lamentaba que yo existiera, que yo era un recordatorio de su matrimonio fallido con mi mamá, y que prefería pretender que nunca había pasado. Le grité. No recuerdo exactamente qué le dije, pero sé que había mucho de ¿cómo puedes decirme eso? Soy tu hijo, no un error que puedes borrar. Y él solo se quedó en silencio por un momento antes de colgar sin decir nada más. Los siguientes meses fueron una neblina de tratar de procesar el hecho de que ambos padres me habían abandonado oficialmente, que había personas en el mundo que supuestamente te amaban, incondicionalmente por el simple hecho de ser su sangre, pero en realidad no funcionaba así para nada. Kevin fue increíble durante ese tiempo. Me dejaba desahogarme, me sacaba a distraerme. Y mis abuelos estaban devastados cuando les conté todo lo que había pasado. Rose lloró al teléfono, y Frank dijo que iba a hablar seriamente con mi papá. Walter estaba furioso, y Evelyn no podía creer que su hija hubiera hecho algo así. Pero por más apoyo que tuviera de ellos, había algo roto en mí, tipo, esa parte que cree que eres digno de amor. Esa se había hecho pedazos y no sabía si algún día podría repararla. Traté de seguir adelante con mi vida. Me gradué un año después con buenas calificaciones. Conseguí un trabajo en una firma de finanzas en Chicago, que pagaba bien y me daba la oportunidad de establecerme lejos de Ohio y de toda esa toxicidad. Me mudé a Chicago cuando tenía 23 años. Renté un departamento pequeño pero agradable en un edificio con otros jóvenes profesionales y empecé a construir una vida que no incluía a mis padres en absoluto. Ellos no me buscaban tampoco. Pasaban cumpleaños y navidades sin una llamada o un mensaje de texto, y yo eventualmente dejé de esperar algo diferente. Visitaba a mis abuelos cuando podía, generalmente cada 2 o 3 meses, y ellos me actualizaban sobre lo que pasaba en el pueblo aunque yo nunca preguntaba específicamente por Linda o James. Entonces hace como 3 años, cuando tenía 25, mis abuelos me dijeron algo que cambió completamente mi perspectiva de toda la situación, y me hizo darme cuenta de que el abandono no había sido lo único, que había otra capa de traición que yo ni siquiera conocía. Estaba de visita en casa de Frank y Rose, ayudando a Frank con algunas reparaciones en el granero, y después de la cena Rose me sirvió más café, y ambos se miraron de esa manera que tienen las personas cuando van a decir algo importante. Frank empezó explicando que cuando yo nací, los 4 abuelos, él y Rose, junto con Walter y Evelyn, habían decidido que iban a asegurarse de que yo pudiera ir a la universidad sin importar qué, que vieron cómo era el matrimonio de mis padres y sabían que probablemente no iban a poder o querer pagar por mi educación. Así que empezaron a ahorrar. Cada uno ponía lo que podía cada mes. Y cuando yo tenía 16 años, habían juntado una cantidad considerable, alrededor de $45,000, que era muchísimo dinero para ellos, considerando que no eran ricos para nada. Rose continuó la historia con lágrimas en los ojos. Me dijo que cuando yo estaba a punto de empezar la universidad, le prestaron ese dinero a mis padres, literalmente se los dieron con la expectativa de que lo usaran para pagar mi matrícula, mis libros, mi alojamiento, todo lo que necesitara. Firmaron un acuerdo informal, tipo, no fue a través de un banco ni nada oficial porque eran familia y se suponía que podían confiar entre ellos,
donde mis padres prometieron usar el dinero exclusivamente para mi educación y devolverlo cuando pudieran, sin prisa, sin interés, solo que lo regresaran eventualmente. Y ahí estaba yo, sentado en esa cocina que olía a galletas recién horneadas, procesando el hecho de que yo nunca había visto ese dinero, que mis padres nunca lo habían usado para ayudarme en lo absoluto, que yo había trabajado medio tiempo durante toda la universidad, había sacado algunos préstamos estudiantiles pequeños, y mis abuelos habían pagado directamente muchos de mis gastos, pensando que estaban complementando el fondo que supuestamente mis padres estaban administrando. Le pregunté a Frank directamente, ¿qué pasó con el dinero entonces? Y él suspiró y dijo que cuando empezaron a preguntar a mis padres sobre los pagos de la universidad, sobre los recibos y cómo estaban usando el fondo, Linda y James les dieron respuestas vagas, dijeron que lo estaban manejando, que no se preocuparan, que yo estaba bien, pero nunca devolvieron ni un centavo del dinero. Y cuando Frank y Rose finalmente presionaron más, exigiendo al menos ver alguna prueba de que se había usado para mí, mi papá, básicamente les dijo que era su dinero ahora, y que podían hacer con él lo que quisieran, que técnicamente no había sido un préstamo oficial sino un regalo. Walter y Evelyn tuvieron experiencias similares con mi mamá, quien se puso defensiva y dijo que ella había gastado suficiente dinero criándome durante todos esos años, y que esto solo compensaba lo que había sacrificado. No podía creerlo, o sea, literalmente sentía como si estuviera en algún tipo de realidad alterna porque, ¿quién hace eso? ¿Quién roba el dinero que sus propios padres ahorraron para su hijo y luego tiene el descaro de justificarlo? Le pregunté a Rose si sabían en qué habían gastado el dinero, y ella intercambió otra mirada con Frank antes de decir que, según lo que habían podido averiguar, Linda usó parte del dinero para la boda con Paul, para muebles nuevos de la casa, para un viaje que hicieron a Florida, y James usó su parte para comprar una camioneta nueva, para la boda con Michelle, y para pagar deudas de tarjetas de crédito que había acumulado. Básicamente habían tomado el dinero de la educación de su hijo y lo habían gastado en sus nuevas vidas, en las vidas donde yo no existía, donde yo era solo un error del pasado que querían borrar. Estaba furioso, tipo nunca había sentido tanta rabia en mi vida. Me temblaban las manos y sentía como si fuera a explotar. Les pregunté a mis abuelos por qué no me lo habían dicho antes, por qué habían esperado tanto tiempo, y Walter, que había llegado con Evelyn mientras estábamos teniendo esta conversación, porque todos los abuelos habían planeado hablar conmigo juntos, explicó que no querían arruinar mi experiencia universitaria, que no querían que estuviera distraído con drama familiar cuando necesitaba concentrarme en mis estudios y en construir mi futuro. Pensaron que podían resolver el asunto con Linda y James discretamente, que eventualmente sus hijos harían lo correcto, pero después de años de evasivas y excusas, se dieron cuenta de que eso nunca iba a pasar, y que yo tenía derecho a saber la verdad. Esa noche casi no dormí. Mi cabeza daba vueltas pensando en todas las veces que había trabajado turnos extra en trabajos de mierda para pagar mis libros, todas las veces que comí ramen instantáneo durante semanas para ahorrar dinero, todas las veces que me sentí culpable por pedirles ayuda a mis abuelos con gastos, cuando resulta que había $45,000 que se suponía que debían estar disponibles para mí todo ese tiempo. Y lo peor no era solo el dinero. Aunque eso era horrible, era lo que representaba, era la confirmación definitiva de que mis padres realmente no les importaba nada de mí, que estaban dispuestos a robarle a sus propios padres ancianos y a su hijo para financiar sus nuevas vidas perfectas. Decidí confrontarlos. Necesitaba verlos cara a cara y decirles todo lo que pensaba. No podía simplemente dejar que esto pasara sin que supieran que yo sabía lo que habían hecho. Manejé desde Chicago hasta Ohio un sábado por la mañana. Llegué como a las 11 y fui directamente al diner donde trabajaba mi mamá, porque sabía que estaría ahí en su turno. La vi detrás del mostrador sirviendo café a un cliente, y cuando me vio entrar su cara cambió. Tipo se puso pálida porque probablemente supo por mi expresión que algo andaba mal. Me senté en una de las mesas del fondo, y cuando ella se acercó con su libreta de pedidos, antes de que pudiera decir nada, le dije: necesitamos hablar sobre los $45,000 que los abuelos te prestaron para mi universidad. Su boca se abrió un poco y miró alrededor del diner como para asegurarse de que nadie más estaba escuchando. Se sentó frente a mí en el booth y empezó con: Matthew, puedo explicar, pero yo levanté la mano y dije: no, no vas a explicar nada, vas a escuchar. Le dije todo.
cómo me había sentido trabajando para pagar mi propia educación mientras ella gastaba el dinero que se suponía era para mí en su nueva vida con Paul, cómo era imperdonable que no solo me hubiera abandonado emocionalmente, sino que también me hubiera robado el futuro que mis abuelos trataron de darme. Ella intentó defenderse. Dijo que sí había usado algo del dinero para mí en cosas que yo no sabía, pero cuando le pedí recibos, pruebas de cualquier tipo, no pudo mostrar nada. Luego cambió de táctica y dijo que no era justo que yo la atacara así, que ella había pasado por mucho con el divorcio y que merecía ser feliz también. Y ahí fue cuando simplemente me levanté, porque no podía seguir escuchándola justificar lo injustificable. Fui a buscar a mi papá después. Sabía que probablemente estaría en su casa con Michelle un sábado, y cuando toqué a la puerta, Michelle abrió con una cara que dejaba claro que yo no era bienvenido. Le pedí hablar con mi papá, y ella gritó su nombre antes de alejarse dejando la puerta entreabierta. James apareció unos minutos después, con una camiseta manchada y una cerveza en la mano, y ni siquiera me invitó a pasar, solo se quedó ahí en el umbral mirándome con esa expresión de fastidio que conocía tan bien. Le dije lo mismo que a mi mamá, que sabía sobre el dinero, que sabía lo que había hecho, y él no negó nada, solo se encogió de hombros y dijo, ¿y qué vas a hacer al respecto? No hay ningún contrato legal, no hay nada que puedas probar, así que básicamente estás desperdiciando tu tiempo. Su arrogancia me sorprendió, aunque no debería haberlo hecho, me sorprendió que pudiera estar ahí tan tranquilo admitiendo que había robado el dinero de la educación de su hijo y no sentir ni un ápice de culpa o vergüenza. Le dije que esto no iba a quedarse así, que iba a asegurarme de que pagaran por lo que habían hecho de una forma u otra, y él solo se rió, tipo literalmente se rió en mi cara, y dijo, como dije, un error del pasado, y luego cerró la puerta mientras yo seguía parado ahí, temblando de rabia. Volví a Chicago ese mismo día, porque no podía quedarme en ese pueblo ni un minuto más. Y durante el viaje de regreso llamé a mis abuelos, y les conté cómo había ido la confrontación. Frank escuchó todo, y luego dijo algo que no esperaba. Dijo, Matthew, ¿qué pensarías si llevamos esto ante un abogado? No queremos causar más problemas en la familia. Pero el dinero no era de Linda y James para tomar, y si hay una manera legal de recuperarlo, tal vez deberíamos explorarla. Y la verdad es que en ese momento yo no creía que fuera posible hacer nada legalmente, porque mi papá tenía razón en que no había un contrato formal, pero Walter dijo que él había guardado todos los registros de las transferencias bancarias, todos los emails y mensajes donde mis padres prometían usar el dinero para mí y devolverlo. Básicamente, tenía documentación completa de todo el acuerdo, aunque no hubiera sido oficial ante un notario. Pasaron algunos meses, mientras los abuelos consultaban con un abogado local, y resultó que sí tenían un caso, que aunque el acuerdo no había sido formal, había suficiente evidencia de que fue un préstamo con un propósito específico que nunca se cumplió, y que técnicamente mis padres habían cometido fraude al mentir sobre el uso de los fondos. El abogado les recomendó que enviaran primero una carta de demanda formal, exigiendo el reembolso completo del dinero más interés razonable, dándoles a Linda y James 30 días para responder antes de proceder con una demanda real. Cuando les llegó la carta, ambos llamaron a sus respectivos padres furiosos, gritando sobre cómo se atrevían a amenazarlos con acciones legales, sobre cómo después de todo lo que habían hecho por ellos así les pagaban. Era ridículo escuchar sus justificaciones cuando literalmente habían robado $45,000 de sus propios padres ancianos. Ninguno de los dos respondió dentro de los 30 días, probablemente pensando que era un bluff, que los abuelos nunca llegarían tan lejos como para realmente demandarlos, pero estaban equivocados. Frank, Rose, Walter y Evelyn, estos 4 personas mayores que habían trabajado duro toda su vida y que solo querían asegurarse de que su nieto tuviera una oportunidad, presentaron una demanda conjunta contra Linda y James por el monto completo más interés y costos legales. Y cuando digo que la mierda pegó en el ventilador, no estoy exagerando, porque en un pueblo pequeño como el nuestro esto se convirtió en el chisme principal. Todo el mundo hablaba de cómo los padres de Matthew habían robado el dinero de la universidad de su propio hijo, cómo los abuelos habían tenido que demandarlos para recuperar lo que era suyo, y de repente, Linda y James eran los villanos oficiales del pueblo. Lo que pasó después fue casi como justicia poética, la verdad. Mi mamá trabajaba en ese diner donde básicamente todos en el pueblo iban a comer en algún momento, y de repente los
Clientes empezaron a tratarla diferente. Algunos dejaban de darle propina, otros simplemente no volvían cuando veían que ella estaba de turno, y hubo un incidente donde una señora mayor le dijo directamente: ¿Cómo puedes vivir contigo misma? Mi mamá trató de mantener la cabeza alta, pero podías ver que la estaba afectando. Su jefe eventualmente le redujo horas porque estaba perdiendo clientes por tenerla ahí. Y mi papá, que todavía trabajaba en la tienda de autopartes, tuvo problemas similares, clientes que llevaban su negocio a otra parte, comentarios desagradables, hasta que su jefe le dijo que estaba creando un ambiente incómodo, y lo despidió. Pero lo que realmente me sorprendió fue lo que pasó con Paul y Michelle. Las nuevas parejas perfectas por las que mis padres habían sacrificado todo. Paul, el esposo de mi mamá, no aguantó la presión social y el estrés financiero de la demanda. Tipo a los 2 meses de que todo esto empezara, la dejó, literal empacó sus cosas, y le dijo que no se había casado con ella para lidiar con este tipo de drama y que se iba. Y Michelle hizo exactamente lo mismo con mi papá. Cuando vio que él iba a perder la demanda y que iban a tener que vender activos para pagar, decidió que no quería estar casada con alguien en bancarrota y lo dejó también. Así que ahí estaban Linda y James solos otra vez, sin sus nuevos cónyuges por los que habían estado dispuestos a borrar a su hijo, enfrentando una demanda que no podían ganar, y siendo rechazados por la comunidad donde habían vivido toda su vida. La demanda tardó como un año en resolverse completamente. Hubo audiencias y deposiciones y toda esa burocracia legal que yo seguía desde la distancia en Chicago. El abogado me mantenía actualizado, porque técnicamente yo era parte afectada, aunque no era demandante directo, y fue raro escuchar todos los detalles de cómo mis padres intentaron defenderse con argumentos cada vez más débiles. Primero dijeron que el dinero había sido un regalo, no un préstamo. Pero los registros bancarios de Walter mostraban claramente que había sido transferido con el memo préstamo educativo para Matthew. Luego dijeron que sí habían usado el dinero para mí en otras formas, pero no pudieron proporcionar ninguna evidencia real, ningún recibo, ninguna prueba de gastos relacionados con mi educación o bienestar. Al final quedó obvio para todos, incluyendo el juez, que simplemente se habían robado el dinero y lo habían gastado en ellos mismos. Punto. El acuerdo final requirió que ambos vendieran activos para reembolsar los $45,000 originales, más como $15,000 en interés y costos legales, llegando a un total de $60,000 que tenían que dividir entre los dos. Mi mamá tuvo que vender el coche que había comprado con Paul y sacar un préstamo pequeño. Mi papá tuvo que vender su camioneta querida y algo de equipo que tenía guardado, y ambos tuvieron que establecer planes de pago para cubrir lo que no podían pagar de inmediato. Pero hubo otra parte del acuerdo que mis abuelos insistieron en incluir, algo que el abogado dijo que era inusual pero que el juez permitió, dado las circunstancias especiales del caso, y era que tanto Linda como James tenían que escribir cartas formales de disculpa, reconociendo lo que habían hecho y cómo había afectado no solo a sus padres, sino también a mí. Recibí esas cartas por correo hace como 6 meses, cuando tenía 27 años, 9 años después de que mis padres me borraran de sus vidas con sus bodas secretas. La carta de mi mamá era de 2 páginas en su letra descuidada, admitiendo que había tomado el dinero que debía ser para mí y lo había usado para su propia vida, que no tenía excusa para eso y que entendía que probablemente nunca me perdonaría. Dijo que lamentaba no haber sido la madre que merecía, que el divorcio la había dejado amargada y resentida y que había tomado esas emociones en contra mía de maneras que no eran justas. La carta de mi papá era más corta, más directa, pero decía esencialmente lo mismo, que había cometido errores terribles y que llamarme un error había sido la peor cosa que había dicho en su vida, que no esperaba que lo perdonara, pero que quería que supiera que lo lamentaba. Honestamente, no sé qué sentir sobre esas cartas. Las leí varias veces tratando de encontrar algo de sinceridad real en ellas, pero es difícil porque sé que fueron obligados a escribirlas por una corte, no porque realmente sintieran remordimiento. Mis abuelos recuperaron su dinero eventualmente, aunque tomó tiempo, y lo pusieron en un fondo para mí otra vez. Dijeron que querían asegurarse de que lo tuviera para cuando estuviera listo para comprar una casa o lo que necesitara. Les dije que no tenían que hacer eso, que ya habían hecho suficiente. Pero Frank dijo con esa voz firme que tiene: «Este dinero siempre fue para ti, Matthew. Solo tomó un camino más largo del que esperábamos». Hace como 3 meses, mis padres me contactaron por separado, pidiendo si podíamos reunirnos, decir que querían intentar reconstruir algún tipo de relación.
Mi primera reacción fue decir que no les debía nada después de todo lo que había pasado. Pero mis abuelos, especialmente Rose y Evelyn, me pidieron que al menos considerara darles una oportunidad de disculparse en persona. No porque ellos estuvieran tratando de obligarme a perdonar a Linda y James, sino porque sentían que yo me merecía escuchar disculpas reales cara a cara y que después de eso sería completamente mi decisión si quería tener algún contacto con ellos o no. Así que accedí a reunirme con ellos, pero establecí los términos. Dije que sería en el diner donde mi mamá solía trabajar, ya no trabaja ahí. Se mudó a una cafetería en otro pueblo, porque no podía manejar ver a todas las personas que la conocían, y que sería solo una comida, sin promesas de nada más después. Manejé desde Chicago nuevamente, y fue raro estar en ese diner donde todo había empezado con aquella confrontación años atrás. Llegaron por separado, mi mamá primero y luego mi papá unos minutos después, y se sentaron juntos frente a mí en el booth, pero ni siquiera se miraron entre ellos, tipo es obvio que no se hablan más allá de lo absolutamente necesario. La conversación fue incómoda y forzada, los dos tratando de explicar por qué habían hecho lo que hicieron, usando palabras como inmadurez y egoísmo y dolor emocional no resuelto del divorcio para justificar haber abandonado a su hijo y robado su futuro. Mi mamá lloró un poco. Mi papá mantuvo la vista en la mesa la mayoría del tiempo, y yo solo los dejé hablar sin interrumpir mucho porque no estaba ahí para hacerlos sentir mejor, estaba ahí porque mis abuelos me lo habían pedido. Cuando terminaron con sus discursos preparados, les dije algo que había estado pensando durante el largo viaje. Les dije que apreciaba que finalmente reconocieran lo que habían hecho, pero que el daño era demasiado profundo, como para simplemente superarlo con una disculpa, que necesitaba tiempo, mucho tiempo, para siquiera considerar si quería tenerlos en mi vida de alguna forma. La comida terminó después de como una hora. Pagué la cuenta aunque mi papá intentó hacerlo diciendo que era lo menos que podía hacer, y nos despedimos en el estacionamiento sin abrazos ni promesas de llamar pronto. Mientras manejaba de regreso a Chicago me sentía raro. No aliviado exactamente, pero tampoco más enojado, solo tipo vacío, como si hubiera cerrado un capítulo de mi vida que necesitaba cerrarse pero sin saber realmente qué venía después. Llamé a Kevin esa noche y le conté cómo había ido. Él me preguntó si pensaba que algún día podría perdonarlos, y la verdad le dije que no lo sabía, que perdonar no significaba olvidar o dejar que volvieran a mi vida como si nada hubiera pasado, y que tal vez el mejor resultado posible era simplemente alcanzar un punto donde pudiera pensar en ellos sin sentir esa rabia que me ha acompañado durante tanto tiempo. Ahora tengo 28. Vivo todavía en Chicago con un trabajo que me gusta y una vida que construí completamente por mi cuenta, y mantengo contacto regular con mis 4 abuelos, que son las únicas personas que realmente han estado ahí para mí consistentemente. Visito hoy o cada 2 meses para verlos. Paso tiempo ayudando a Frank en la granja o a Walter en la ferretería, y esos momentos con ellos me recuerdan que no toda mi familia es tóxica, que hay personas que saben lo que significa amar incondicionalmente. En cuanto a Linda y James, no hemos vuelto a hablar desde esa comida hace 3 meses. No sé si volveremos a hacerlo alguna vez, y por ahora, estoy en paz con esa incertidumbre. El dinero que robaron eventualmente fue devuelto, y está esperándome cuando lo necesite, pero lo que nunca podrán devolverme es el tiempo perdido, la infancia que no tuve, la sensación de seguridad que viene de saber que tus padres te aman pase lo que pase. Eso se fue para siempre, y tal vez algún día pueda hacer las paces completamente con esa pérdida, pero por ahora simplemente sigo adelante, un día a la vez, sabiendo que al menos tuve la suerte de tener abuelos que nunca dejaron de pelear por mí cuando mis propios padres decidieron que yo no valía el esfuerzo.